Pócar de Haces, de salud, dinero y amor, por 88.9 Noticias. Maillard Abogados Laborales presenta. Y ya estamos aquí en Salud, Dinero y Amor. Soy Claudia Villegas, en este espacio en el que los expertos de Maillard Abogados nos platican, nos dan información clave sobre lo que está pasando en el ambiente laboral. Y hoy vamos a platicar con Evelyn Palma. Ella es integrante de Maillard Abogados. Evelyn, buenas noches. Quisiera que nos platicaras un poco cómo va esta regulación del teletrabajo. ¿Qué podemos esperar durante los próximos meses, Evelyn? Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal, Claudia? Pues aquí saludándolos para platicarles sobre este tema. Es un tema bastante interesante porque en el gremio laboral o en el día a día de los patrones hay un gran desconocimiento respecto de este tema de forma muy general, pero en materia de teletrabajo, pues mucho se ha hablado del tema de los asuntos de los pagos de electricidad, de internet y demás obligaciones especiales para los patrones, pero poco se sabe de la seguridad y salud, y ciertamente dentro de todo el catálogo de obligaciones que esta reforma que se publicó en enero de este año determina que los patrones pues deben ejecutar acciones en razón de la seguridad y la salud en el trabajo de las personas que están llevando a cabo actividades vía teletrabajo. Cabe recordar que el teletrabajo pues es una forma de organización que todos durante esta pandemia hemos desarrollado con mayor ahínco, en donde desempeñamos actividades en lugares distintos al centro de trabajo. No se requiere la presencia física de los trabajadores, utilizamos tecnologías de la información y comunicación y que representan un desarrollo de más del 40% del tiempo de trabajo en el domicilio del trabajador o en el que se elija por este. Esta obligación especial, como bien lo indicabas, lleva de la mano que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en un plazo, por ejemplo, es de 18 meses que estaría venciendo por ahí de julio del 2022, debe emitir una norma oficial mexicana como las que ya existen actualmente. Para conocimiento, son 44 las que ya tenemos vigentes en materia de seguridad y salud. Tendremos una 45 en teletrabajo, en donde pues se tendrán que especificar factores de riesgos ergonómicos, psicosociales y otro tipo de riesgos que puedan causar efectos adversos a la vida, a la integridad física o a la salud de los trabajadores, lo cual se vuelve un tanto complejo. La realidad es que sí hay mucha incertidumbre por parte de los especialistas y también de los patrones de cómo se van a desarrollar estas obligaciones en la práctica, puesto que el patrón no va a tener una supervisión directa, es un domicilio que no le es propio y pues que al final pues tenemos que cuidar que el trabajador no sufra un accidente o una enfermedad de trabajo como se hace ya al momento. Evelyn Palma, te saluda Marilena Vega, muy buenas noches. Evelyn, esta norma ya se publicó, esta norma 45 ya salió adelante, ¿no es demasiada regulación? En efecto, es un mundo de regulación bastante amplia. Como les comentaba, tenemos 44 normas actualmente vigentes. Esta formaría ya la 45 en número, razón de la cantidad. Sí, es una sobreregulación y dentro de esta norma todavía no está publicada, se está trabajando porque pues la reforma a la Ley Federal de Trabajo fue en enero de este año y el plazo que se le dio al Ejecutivo Federal, en este caso a la Secretaría de Trabajo, es de 18 meses para que la publiquen. Nosotros estamos como en ese lapso de espera, como le conocemos nosotros, ese espacio de espera por parte de la Secretaría de Trabajo para tener esta norma, y estimamos que en julio, que es ya su plazo de vencimiento del próximo año, tengamos ya esta norma que también tendrá sus tiempos de ejecución. No se conoce tampoco el proyecto todavía, pero sí debemos nosotros asesorarnos, tener este conocimiento general de la seguridad y salud, al menos para lo que ya estamos llevando a cabo presencialmente, y bueno, pues esperar a los cambios que vengan con esta norma oficial mexicana para aquellas ejecuciones de trabajo fuera de los centros de trabajo. Gracias, Evelyn. Buenas noches. Te saluda Romina Román. Y sí es cierto, hay un desconocimiento importante, una falta de difusión de esta norma, pero a mí no me ha quedado tan claro si esta disposición va a beneficiar o más que eso va a afectar a las empresas. La respuesta es la siguiente. En el caso del beneficio, pues es un beneficio, yo lo veo entre líneas muy pequeño,
beneficio, más bien es un beneficio siempre mayor para los trabajadores. Como sabemos, el derecho del trabajo, la Ley Federal del Trabajo, protegen en una medida superior a los trabajadores, y esta norma tiene más que proteger a un patrón, es una protección en su medida superior hacia los trabajadores. El patrón, ¿cuáles son los beneficios? Pues bueno, pues tratar de cuidar un tanto el hecho de que sus trabajadores no estén expuestos en el ejercicio fuera de su rango de supervisión ante accidentes o riesgos de trabajo, lo cual se vuelve un tanto relativo, un tanto subjetivo. Será un tanto complicado también para las autoridades de seguridad social, para la propia Secretaría de Trabajo esta supervisión. Por eso es que hay tanta incertidumbre del cómo vendrá esta norma, que ciertamente aún está en proyecto, aún está en proceso de creación, aún no la conocemos ni siquiera en el dato final por parte de la Secretaría de Trabajo, pero pues que tendremos que estar muy expectantes, muy cuidadosos respecto de cómo se van a desarrollar estas obligaciones, puesto que se vuelve un reto más para los patrones, más que un beneficio, Romina. Evelyn, nada más, ¿dónde se pueden acercar las empresas con ustedes para recibir asesoría, orientación? ¿Qué están haciendo ustedes para apoyar en este rubro? Claro que sí, muchas gracias. Pues Mayar Abogados Laborales, que cuenta con una empresa filial, Radamanti Seguridad y Salud Consultores, que está especializada justo en estas normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo, para aquellos desarrollos día a día en los centros de trabajo, contra combate contra incendios, servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, equipos de protección personal, iluminación, todas estas condiciones, entre otras tantas, que los trabajadores deben tener garantizados para su desarrollo de actividades en sus labores diarias, que desafortunadamente, bueno, pues como todos estamos expuestos ante los peligros en nuestra actividad laboral. Con mucho gusto pueden ustedes encontrar a Radamanti Seguridad y Salud Consultores en el número 55 56 62 98 82, y con una servidora también como contacto, Evelyn Palma, lo cual, bueno, pues agradecemos muchísimo el foro. Muchísimas gracias, Evelyn Palma, socia directora del despacho Mayar Abogados Laborales. Gracias por esta explicación y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Gracias, Evelyn. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. ¿Te gustaría saber exactamente qué información en el ámbito laboral tienes que seguir para ser una empresa que camina por el sendero correcto? ¿Cómo manejar de forma legal la contratación, la nómina, los lineamientos de registro de tu empresa? En Mayar Abogados Laborales te damos la solución. Estamos posicionados como pieza clave dentro del sector empresarial. Somos líderes en México con más de 38 años de experiencia, ofreciendo estrategias empresariales y de consultoría. Visítanos en www.mayar.com.mx. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor, y esta noche nos da muchísimo gusto saludar a un gran especialista en materia de mercados internacional, Gabriel España. Él es director de Iscali Capital Group. Muy buenas noches, Gabriel, qué gusto saludarte. Buenas noches, María Elena. Muy bien, muchas gracias. Y de antemano, muchas felicidades por tu cumpleaños. De verdad, espero que estés muy, muy, muy celebrada. Muchísimas gracias. Ya comencé a festejar, es mañana, pero te lo agradezco de corazón. Gabriel, el tema del Fondo Monetario Internacional, de verdad, es de suma importancia. ¿Cómo lo estás viendo y por qué nos debe de importar tanto a los mexicanos, Gabriel? Yo creo que es muy importante hacer mención de que este es un paquete de ayuda contracíclico diseñado por el Fondo Monetario Internacional para poder reactivar las economías de los países miembros. México está recibiendo una cantidad importante, son poco más de 12,000 millones de dólares, que no es nada despreciable. Son recursos que la intención es que ayuden ya sea a minorar el costo financiero de los gobiernos que lo están recibiendo, o bien utilizar esos recursos para otros programas de ayuda relativos a la pandemia. He tenido oportunidad de charlar con gente que está dentro del mismo fondo y que está analizando estos programas, porque de hecho el fondo ofrece asistencia técnica a los gobiernos que así lo soliciten para que puedan hacer el mejor uso de los recursos en línea con las mejores prácticas de sustentabilidad macroeconómica dentro de sus economías, ¿no? Dentro de sus países. Y se está dando toda la flexibilidad de uso para esos recursos. Hay gobiernos que están decidiendo refinanciar su deuda o prepagar deuda de sus gobiernos con los recursos de disminuir sus índices de apalancamiento, y otros van a utilizarlo incluso para gasto público o bien para comprar vacunas. La necesidad
necesidad es muy grande. La crisis macroeconómica que estamos viviendo hoy en día es pues sui generis, es diferente a todo lo que hemos vivido en el pasado y requiere de soluciones que son diferentes a las que se han instrumentado históricamente. Esta no es la primera vez que el Fondo Monetario Internacional diseña un paquete de un producto como este. Los DEX existen, se han hecho 4 emisiones, llamémosle así. Es una moneda que emite el Fondo Monetario Internacional que está respaldado por una canasta de monedas internacionales y que se otorga de manera proporcional dependiendo del porcentaje de participación en el capital que tiene el país que le corresponde dentro del Fondo Monetario Internacional. La última vez que se hizo este paquete fue en el 2009, que si bien recuerdas, estábamos pasando la crisis de Lehman Brothers, cuando los subprime, la crisis del subprime, de las hipotecas en Estados Unidos, que cortó liquidez y que se corría el riesgo de que hubiera un shock financiero y se creara una crisis financiera. Y entonces, a fin de inyectar recursos a la economía, se otorgaron estos apoyos, que en ese momento a México le representaron algo así como 2.3 mil millones de dólares. México en ese momento decidió utilizar esos recursos para capitalizar al fondo e incrementar su participación en el capital como accionista. Eso al final de cuentas termina beneficiando a México hoy, porque su participación accionarial subió producto de esa capitalización que se hizo durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y por eso mismo en este momento la participación, los recursos son muy grandes. Es el primer paquete de tamaño, es el más grande que han hecho de los 4 anteriores que mencionaba, de los 3 anteriores, que este es el cuarto. Y yo he notado que en México se ha discutido mucho sobre si era permitido o no utilizarlo para el uso de refinanciamiento. La verdad es de que el producto por sí mismo es un producto que hoy en día ofrece toda la flexibilidad del mundo, porque lo que pretende precisamente es ser contracíclico en un escenario donde las cosas no se pueden empeorar y llevarnos de una crisis macroeconómica a una crisis financiera, que eso es lo que no queremos, ¿no? Claro que sí, Gabriel España desde Washington. Él es experto en el mercado de bonos, tiene una muy buena relación con organismos multilaterales. Aquí en México, la ley del Banco de México, Gabriel, estamos muy sensibles con el tema de la autonomía del Banco Central. ¿Habría alguna manera de hacerlo usando estos recursos? Ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que dialogaría con el Banco de México para poder usar estos recursos que no formarían parte del presupuesto de egresos de la Federación. Gabriel, pero como se está perfilando que se use sustituyendo algunos activos de las reservas internacionales, habría pues la necesidad de hacer emisiones de bonos para sustituir, para poder resarcir al Banco de México, y esto le restaría recursos a los 12,200 millones de dólares, Gabriel. Mira, mi opinión es que desconozco el detalle de la regulación en México. Lo que sí te puedo decir es que ha habido países y hay un caso particular, el de Paraguay, que hizo un ajuste en la regulación y se fue a nivel de Congreso para que esos recursos pasaran directamente al Estado, porque en realidad los DEX tienen 2 componentes, el componente activo y el componente pasivo. El activo es un instrumento que la intención es que forme parte de los activos financieros del gobierno, el que le corresponde, no del Banco Central. Que recordemos que los accionistas del Fondo Monetario no son bancos centrales, son gobiernos. Que el Banco Central le llaman dentro del fondo, es el agente fiscal que representa al gobierno, está bien, porque el dinero entra por ahí y sale por ahí, pero el accionista es el gobierno. Entonces, esos productos, ese producto que tiene una parte activa, esa parte activa se puede convertir en dólares y el gobierno en realidad podría hacer con él lo que quisiera, que fue lo que pasó en Paraguay, ¿no? Después de una discusión en el Congreso donde se discutió el uso de los recursos, en qué programas se iban a generar, y se fue directamente a las arcas de la nación para de ahí generar esa obligación, porque al final de cuentas, como mencionaba, es un producto híbrido que tiene un componente activo y un componente pasivo que genera una tasa de interés. Esa tasa de interés es deuda pública, y al lograr la aprobación del Congreso, se aprobaron tanto el uso de los recursos como el reconocimiento de ese pasivo, que eso es lo que yo creo que debería de hacerse, porque de otra manera involucrar al costo del emitir los CETES y todos los honorarios y todos los gastos de una colocación, pues van a hacer que ese costo pueda ser
3% menos, que es más o menos los honorarios que se pagan como por una colocación. Y ahorrarse este 3% por un tema regulatorio en este contexto, en el contexto actual, yo creo que vale la pena. Gracias, Gabriel. Buenas noches. Te saluda Romina Román y como experto en el mercado de bonos ya comentaste que sí vale la pena hacer esta reconversión en caso de que se requiriera estos recursos para otros fines, pero tú como especialista en el mercado de bonos, me encantaría que nos platicaras cómo se está viendo a México, cómo están viendo los expertos a México, la conducción macroeconómica, el manejo de las finanzas, ¿cómo nos ven? Hay una percepción de mucha prudencia en el uso del gasto público. En el pasado, diría antes del COVID, había una expectativa de que México perdería su grado de inversión producto de la situación en Pemex, las obligaciones y el deterioro en el crecimiento de la economía. Pero relativo a sus pares en la región, en Latinoamérica, México después de la pandemia no debería salir tan mal librado en términos de endeudamiento. Si lo comparamos con Perú o comparamos con Argentina o con Brasil, Argentina es otro caso que desgraciadamente está en muy malas condiciones, México no va a salir mal parado. Hay un reporte de Bank of America de hace unas semanas que hacen una encuesta a los inversionistas y de tener una expectativa antes de la pandemia de que en los próximos 18 meses México iba a perder el grado de inversión. Hoy en día la encuesta dice que es menos del 20%. Entonces, el 80% esperan que el país por los próximos 18 meses mantenga su grado de inversión, que esas son buenas noticias, porque las condiciones macroeconómicas globales están bien complejas. Entonces, para contestar tu pregunta, yo creo que existe optimismo en gran medida porque las condiciones de otros países similares se deterioraron de una manera muy dramática, ¿no? Producto de la pandemia. Pues Gabriel España, muchísimas gracias. Él es representante en Washington de Iscali Capital. Gracias de verdad por tomarnos la llamada y por esta visión. Esperemos seguir platicando contigo sobre lo que está sucediendo con estos recursos del fondo, pero también sobre la economía, las finanzas de México. Gracias, Gabriel. No, a ustedes, muchas gracias por la oportunidad y que estén bien. Un saludo a ustedes y a todo su auditorio. Muchísimas gracias, amigos. Quédense, por favor, en Salud, Dinero y Amor. Somos María Elena Vega, que está de cumpleaños mañana, Romina Román y su servidora Claudia Villegas. Vamos a hacer un corte y regresamos. No se vayan, somos Salud, Dinero y Amor. Ellas te apasionan. Salud, dinero y amor. Por 88.9.